Roles y psicología social argentina. Decía el creador de la psicología social argentina, Enrique Pichón Rivière, que el rol es un modelo organizado de conducta relativo a una cierta posición del individuo en una red de interacción, ligado a expectativas propias y de los otros. En el teatro y en el cine se llaman roles a los papeles o partes del libreto que les toca representar a cada actriz y a cada actor. El fundador de nuestra psicología social, Pichón Rivière, tomó el término de rol de George Herbert Mead, filósofo estadounidense que basó su enfoque científico en esta idea, además de adscribir al pragmatismo americano y de ser el fundador del interaccionismo simbólico. Rol, una de sus acepciones, curiosamente, es la nómina o lista de los marineros, que viajan en una embarcación. Se me ocurre que es aplicable si pensamos al grupo embarcado en la aventura del proceso colectivo. En los grupos operativos de aprendizaje nos encontramos con diferentes roles fijos, a saber, el coordinador, el observador y el integrante grupal. Hay una docena de videos en mi canal oficial de YouTube referidos a coordinación y observación. Son distintas posiciones y cada una tiene una función específica. Estamos hablando de coordinación, observación y miembro del grupo. Pero también aparecen otros roles entre los integrantes del grupo, tales como el portavoz, el líder, el chivo emisario, el saboteador y el silente, que son los que normalmente se estudian en las escuelas y en las instituciones de enseñanza. Y esos roles, 5 que mencionamos, procuramos que vayan intercambiándose y rotando para que no queden estereotipados en un solo individuo. Así, a quien en un momento se le adjudica el rol de líder, puede pasar en otra instancia a ser un saboteador, un chivo emisario, por ejemplo. Veamos entonces cada uno. Antes digamos esto, el análisis de la funcionalidad de los roles es parte de la tarea del equipo de coordinación. Portavoz es el integrante que delata el acontecer grupal, las fantasías y los fantasmas que se mueven, como así también las ansiedades y las necesidades del grupo. Anuncia por sí mismo y a la vez lo hace por todos, pues porta la voz. Portavoz porta la voz. Suele también llamárselo comentarista de emergentes, trovador radar o incluso alcahuete del proceso grupal. Tiene autoridad para representar a los demás y hablar en su nombre. Nos dice una de las acepciones del diccionario que alcahuete es quien procura, encubre o facilita una relación amorosa o sexual, yo diría libidinal, entre otras personas. Es decir, el portavoz puede estar viendo cómo circula esa libido en el grupo. Capta las energías libidinales del grupo. Líder
Es el miembro del grupo que define la situación y organiza el accionar. Se hace depositario de los aspectos positivos grupales y ejerce su guía en uno o en varios de los vectores que nosotros conocemos como vectores del cono invertido, es decir, pertenencia, pertinencia, cooperación, aprendizaje, comunicación y tele. Pichon-Rivière distinguió distintos tipos de liderazgo, tales como el democrático, el demagógico, el autocrático, el mesiánico, el laissez-faire, entre otros. Y por otra parte, distinguió que está el líder formal, designado desde arriba, muchas veces designado desde la coordinación y su equipo, y el líder informal, que surge desde abajo, el que elige el propio grupo y que suele rotar entre los participantes. Suele decirse que el opuesto del líder es el saboteador, aunque otros también le atribuyen ese par contradictorio al rol del chivo emisario. Y para tener en cuenta, porque uno ve autocrático y demagógico, y prácticamente uno diría que podrían ser lo mismo, pero el demagógico, el líder demagógico es un rol impostor, porque aunque es autocrático, aparenta ser democrático, seduce al grupo en una pseudo-democracia. Ahí estaría la diferencia. Chivo emisario es el integrante que se hace depositario de las fachadas intimidantes o negativas del grupo o de la tarea. Se le adjudican los aspectos colectivos peligrosos y malos, intentando el grupo segregarlo o apartarlo. Segregar es separar una cosa de otra, de la que forma parte, para que siga existiendo pero con independencia. Consiste en marginar a un individuo o a un grupo de personas por considerarlas distintas desde algún punto de vista, por ejemplo, cultural, social, étnico. Discriminar es producir y expulsar de sí alguna cosa, es separar, es desmembrar, echar, apartar o repudiar. Muchas veces nos encontramos que se habla de chivo expiatorio, aunque Pichon-Rivière nunca usó este término, siempre habló de chivo emisario. El término viene tuvo su origen en el ritual de los hebreos descrito en el libro del Levítico. En el día del perdón se elegía al azar un macho cabrío vivo, el sumo sacerdote apoyaba sus manos sobre la cabeza del animal y le transfería los pecados del pueblo. La bestia era luego conducida al desierto y se la dejaba ir. En otras ceremonias similares, se terminaba no dejándolo ir, sino con la muerte sacrificial de la víctima escogida, manifestándose una mayor agresividad y punición. Actualmente tendemos a rotular este proceso mental con el nombre de proyección. No somos nosotros los responsables de nuestras desventuras, sino otras personas. Saboteador. El rol saboteador corresponde al miembro que provoca interferencias en el andar de la tarea grupal, ejerciendo insistentemente el liderazgo de la resistencia al cambio y el de la resistencia a las transformaciones. Sabotaje es el entorpecimiento intencionado y malicioso de un proyecto, de una actividad,
de una labor, de una idea. Sabotear es hacer actos de perjuicio y quebranto contra un proyecto, un servicio o una instalación, dice el diccionario. En relación a los grupos operativos de aprendizaje es atentar contra el crecimiento y el sano desenvolvimiento del proceso y de la dinámica colectiva. Silente. En las agrupaciones nos encontramos también con los que no hablan, siendo ello bastante habitual al inicio de todo proceso colectivo. Cuando los integrantes no se conocen entre sí y la potencia de la mirada acecha e incomoda, solemos escuchar un atronador silencio. Digamos que silente no quiere significar silencioso en su acepción de sosegado y tranquilo. No estamos hablando de eso. Cuando decimos un atronador silencio, sabemos los operadores psicosociales que en el mutismo habla, y muchas veces a los gritos, la palabra negada. El equipo de coordinación procura que este rol no se estereotipe en el tiempo. Hasta acá entonces vimos portavoz, líder, chivo emisario, saboteador y silente. Digamos que el rol es adjudicado por los integrantes del grupo a partir de su necesidad de que alguien asuma esa función. Aquel que es asignado no es elegido casualmente, sino que, a partir de la articulación de su verticalidad singular con la horizontalidad grupal, es el más adecuado y apto a cada hora para representar ese rol. Si el miembro acepta el rol adjudicado, se produce lo que en nuestra disciplina llamamos encaje de la adjudicación y la asunción del rol. En un grupo sano, las funciones y los roles no se encuentran estereotipados, sino que rotan e intercambian, y se intercambian como venimos diciendo. Carlos Fumagalli sostiene que hay roles que tienen que ver con la tarea grupal y otros que corresponden a la cohesión del grupo. Otra distinción. Dentro de estos últimos, los que hacen a la cohesión del grupo, encontramos al integrante conciliador que reúne los desacuerdos e intenta mantener un clima de armonía, al estimulador y al que llamamos el guardabarreras, que presta atención a que los canales de comunicación estén abiertos. En cuanto a lo atinente a la tarea del grupo, hallamos al iniciador de la reunión, al buscador de información, al esclarecedor, al dinamizador, al comentarista, al elaborador que hace síntesis, entre otros. Para concluir, señalemos que los roles producen una huella, una impronta, y se corresponden con la identidad de cada quien. Como instrumento de interacción, el rol nos tiene que servir para vincularnos con los otros, pero la plasticidad de abandonar un rol actual para asumir el papel situacionalmente necesitado por el grupo es un claro índice de la capacidad de aprendizaje de la realidad. Así como un rol entraña muchos roles, un grupo supone muchos grupos. A partir de ello decimos que todo grupo grupea en una danza donde no jugamos solos, sino en relación con los demás. Bueno, espero que con esto tengan una síntesis de cómo estudiamos en Argentina los roles dentro de nuestra psicología social. Cariños a todas y a todos.